Soy Ángel Vera, residente de segundo año de cirugía general. Vamos a hacer primero un repaso de lo que se supone, en teoría ya saben. Cuando les explicaron nervios 1, me imagino que les han explicado que todo el plexo del miembro superior, plexo braquial, se divide en raíces, que son 5 raíces, C5, C6, C7, C8, a ver. Ahí está mi punterito, ya está. C5, C6, C7, C8, T1. Por ejemplo, a Iván le gustaba hacer su memotecnia de un árbol que crecía y la regla del 5, ¿no? Empiezas en C5 y cuentas 5 nervios, ¿no? C5, C6, C7, C8 y T1, ¿sí? Las raíces C5 y C6 se unen para formar el tronco primario superior, el C7 continúa para formar el tronco primario medio y C8 y C1 se unen para hacer el tronco primario inferior, ¿sí? De ambos troncos primarios hacen 2 divisiones, anteriores y posteriores, ¿sí? Y la unión de esas divisiones anteriores y posteriores van a formar lo que son los troncos secundarios o fascículos, ¿no? De la división anterior, del superior y del medio, forman el tronco secundario antero-externo. Todas las posteriores forman el tronco secundario posterior y de la división anterior del tronco primario inferior forma el tronco secundario antero-interno, ¿sí? De estos troncos secundarios es que recién salen las ramas terminales, que son músculo cutáneo, mediano, cubital, en el plano anterior, y en las posteriores son el radial y el circunflejo. Ahora, no sé qué bibliografía estarán llevando, al menos en mi época era Hollins, Moore, y un poquito que agarraban el Gray. Cuando empiezas a leer el Gray, van a haber preguntas, sobre todo quien te quiera agarrar, que pueden tranquilamente explicarse a través del dibujo. Por ejemplo, siempre la temática cuando surgió el ACMI siempre era, ¿no? Todo se basa, la anatomía se basa en lógica y siempre le decíamos el plagio puede ser tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, si en algún momento a ustedes les preguntan cuál raíz es la que habilita o da más inervación al nervio cubital, ¿qué responderían? C8, T1. Ya, ¿con quién te gustó? ¿Quién está hablando? Luis. Ya, Lucho, perfecto. C8T1, ¿sí? C8T1. ¿Por qué más C8 y por qué no tanto T1? Simple, T1 va a formar parte de lo que es todo el tórax, ¿sí? Va más para abajo, ¿sí? La otra pregunta que siempre les hacen, al menos en el libro de Gray, es el nervio que forma la mayor composición nerviosa del nervio radial. En este caso, si tú sigues el dibujo, no sé mi puntero, si tú sigues el dibujo, prácticamente en línea recta, porque tanto C5 como C6 terminan dando la división posterior, sí, pero también van a formar parte de este. C8T1 sí, también van a dar su ramita, pero van a formar parte de otros nervios. El principal, que va a formar la mayor cantidad de fibras nerviosas, viene a ser lo que es C7. Y esa sí es una pregunta del Gray, y sí he visto que les toman uno que otro examen. Sobre todo cuando les describen todo el caso clínico de una lesión de nervio radial, pero la pregunta va en relación a la raíz. ¿Cuándo es prefijado? ¿Cuándo es posfijado? Simplemente cuando tiene más componente nervioso de C4 prefijado, cuando hay un componente más de T2 posfijado, ¿sí? Antes del plexo, después del plexo. Aquí, en aquella época cuando hicimos lo que es la guía de resumen, los nervios que salían para que identifiquen, siempre les van a hacer la salvedad de que cuál es la única porción del plexo braquial del cual no sale ninguna rama, de las divisiones, ¿sí? De las divisiones anterior y posterior, de ahí no sale ninguna rama. ¿De las raíces salen? Sí. ¿De los troncos salen? Sí, solo del tronco superior. ¿De los fascículos salen? Sí. Y bueno, las ramas terminales, que son las que tenemos, ¿no? De acá para adelante, cuando veamos en los gráficos, cuando un nervio está encuadrado va a ser una inervación muscular, cuando un nervio está en redondo va a ser una inervación sensitiva, y si está con esta mezcla va a ser mixto, ¿no? Una inervación motora y sensitiva. Bueno, a lo que nos toca. Nervios 2, ¿no? Vamos a describir prácticamente lo que es antebrazo y muñeca. Casi siempre nos íbamos siempre lo que es muñeca porque en el antebrazo es, entre comillas, un poquito la descripción más simple. Puntos importantes para lo que me sirve este gráfico es que tengan en mente a nivel del brazo, que es lo que ya han revisado, el músculo cutáneo que atraviesa, ¿qué músculo? En redondito todavía está acá. Toracobraquial. Correcto, coracobraquial. El nervio axilar o circunflejo atraviesa por el cuadrado húmero tricipital. El nervio radial atraviesa por el triángulo húmero tricipital. ¿Sí? Cuadrilátero, triángulo. Listo. Avancemos. Entonces vamos a hablar de los 3 grandes nervios que tenemos a nivel del miembro superior en este segmento, en la parte de nervios 2. Cubital,
cuando nosotros aprendemos anatomía, deben entender que no pretenden entenderlo todo en la primera lectura. Una forma de quizás de que para que puedas asimilar mejor los conceptos de la anatomía es simplemente trata de asimilar lo importante y lo general en la primera leída. Una vez entendido eso, recién le das la segunda pasada y para la tercera pasada memorices, ¿sí? Las primeras dos leídas son para entender lo que estás leyendo y la tercera ya es para que tú memorices y apliques todas tus mnemotecnias. Entonces, a grandes rasgos, quiero que vean el dibujo, ¿sí? Ya pasamos por el hombro, estamos sobre el brazo, y este pequeño detalle que es por detrás del codo y la mano, ¿sí? Más o menos esa distribución. Esa fue mi primera leída. En mi segunda leída ya voy a entender, primero, que el nervio cubital, su inervación es más en la mano que en el antebrazo, ¿sí? En el antebrazo, o bueno, al menos acá pasa por el brazo, no inerva ningún músculo, y cuando pasa por el antebrazo, a las justas solo va a inervar uno. Entonces no tiene ninguna inervación, ningún músculo en el brazo. Aquí. El nervio cubital a nivel del brazo pasa por todo el paquete vasculonervioso, ¿no? Es el lado interno del brazo. Sobre todo, que me interesa que recuerden aquí, para cuando ustedes van a tomar pulso braquial, es justo la referencia o punto anatómico es a nivel de la parte distal, ¿no? Cuando tomas el pulso braquial tienes que sentir el músculo bíceps y recién cuando sientas su borde interno llevarlo hacia afuera y por debajo ahí está la arteria braquial. Entonces junto con toda la arteria y con el otro nervio mediano pasa el nervio cubital, eso es a nivel del brazo. Entonces, a lo que nos importa a nosotros. Si se dan cuenta, al menos Hollins lo describe, ¿no? El nervio cubital es anterior en el brazo y pasa a ser posterior en el antebrazo, correcto. Entonces, es anterior en el brazo y pasa a ser posterior en el antebrazo. Entonces, posterior en el antebrazo, ¿sí? Y justo por ese canalito. ¿Cómo se llama esa estructura ósea anatómica por donde pasa el nervio cubital? El surco epitrócleo lecraniano por el cubital. Epitróqueo lecraniano, correcto. Sí, la literatura moderna trata de simplificar todo, que está muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando pasa el nervio radial dicen surco del radial. O sea, acá le ponen surco del nervio cubital, ¿no? Pero si ustedes ponen eso en el examen, pues como no les va a ir muy bien. Se le denomina surco epitróqueo lecraniano, ¿sí? Que es la parte distal del húmero, correcto. Entonces, de ser anterior pasa a ser posterior y a nivel del antebrazo, ¿quién creyera que vuelve a ser anterior? ¿Sí? Brazo anterior se vuelve posterior y se queda en el borde interno del antebrazo, ¿sí? En el borde interno del antebrazo. ¿Qué necesito que recuerden aquí? Simplemente su memoria visual que se va a cubrir o va a estar protegido por el músculo cubital anterior. Cubital anterior para la bibliografía antigua, para la moderna es flexor cubital del carpo, ¿sí? Cubital anterior para Hollins, flexor cubital del carpo para los que leen Gray. Ya está, listo. Entonces, si es el único músculo que lo protege, ese es el único músculo al que va a inervar en el antebrazo. Entonces, el gráfico. De todo el nervio cubital en el antebrazo no inerva ningún músculo excepto el cubital anterior, pero sí da dos ramitas, ¿no? Si están en redondos porque son sensitivas, que es el ramo palmar y el ramo dorsal. Sí, todo esto a nivel del antebrazo. Recordamos, músculos del compartimiento anterior del antebrazo se dividen en superficial, intermedios y profundos, ¿sí? Del superficial, como vemos, casi todo es amarillo. Para nosotros, amarillo siempre ha sido mediano y azul ha sido cubital. Entonces, todo lo amarillo, pronado redondo, palmar mayor, palmar menor, es del mediano y solo el cubital anterior es del nervio cubital, pero del compartimiento superficial. Y luego, antebrazo, lo que hemos comentado, y en el plano profundo, recordemos siempre que el flexor común profundo de los dedos tiene una parte del mediano y una parte del nervio cubital, que lo vamos a entender un poquito mejor más adelante. ¿Dónde está? Recordemos esos dos ramos, ramo dorsal, ramo palmar que dan, y que van a terminar de inervar la parte, como está de redondo, la parte sensitiva, en este caso el ramo palmar, la parte proximal de la porción sensitiva del nervio cubital a nivel de la palma de la mano, y de igual forma del ramo dorsal, ¿no? Si se darán cuenta, el ramo dorsal inerva una mayor área del dorso de la mano, que es propiedad del nervio cubital. Vamos. Listo. Entonces, del antebrazo a la muñeca va a tener una estructura anatómica por la cual va a pasar el nervio cubital que se llama canal de Bouillon, ¿sí? Puntos de referencia anatómicos es
por fuera del tendón del cubital anterior y por dentro del flexor común superficial, ¿sí? Flexor común superficial inervado por el mediano y el cubital anterior inervado por el cubital. Y a través del canal de Guyon también pasa junto con lo que es la arteria cubital, que esto es uno de los límites del canal de Guyon, es justamente el pisiforme y el ganchoso. No sé si ya han hecho revisión de casos clínicos, ¿no? Pero muchas veces cuando hay lesiones de esos huesos, sobre todo del pisiforme, necrosis, lesión del pisiforme, va a haber compromiso del nervio cubital por un proceso inflamatorio adyacente. Listo. Entonces, vamos a la mano, ¿sí? Entonces, en la mano, otro detalle acá. Cuando estás estudiando anatomía, sobre todo lo que es nervios, es muy importante tener los puntos de referencia para la variación de la localización. En este caso, ya aprendimos que el surco epitrócleo craneano, que está por detrás del epicóndilo medial del húmero, es un punto de referencia en el cual el cubital pasó de anterior a posterior, pero simplemente rodea esa estructura ósea y vuelve a ser anterior, ¿sí? Y se cubre por debajo del cubital anterior. En este caso, del antebrazo a la mano, el punto de referencia es el canal de Guyon. Listo. Cuando pasa o cuando atraviesa el canal de Guyon, miren por aquí, se va a dividir en un ramo superficial y en un ramo profundo. En líneas generales, todo lo profundo es muscular y todo lo superficial es sensitivo. Todo lo profundo es muscular y todo lo superficial es sensitivo. Pero como todo en la vida siempre hay excepciones. Entonces, el nervio cubital se divide en un ramo superficial y un ramo profundo. El superficial, como está cuadrado con circulito, es mixto. Pero en teoría, por la ley que les he dicho, debería ser enteramente superficial. Entonces, su excepción es el músculo palmar. Palmar cutáneo. Sí, mira, ese palmar cutáneo es este que está por aquí, este ramo palmar cutáneo, es un músculo que muchas veces en la disección no se encuentra, algunos no lo tienen, pero está descrito que es el único músculo que inerva el ramo superficial del nervio cubital. Y a veces también se describe como que forma parte de la parte superior del canal de Guyon. O también otra bibliografía la nombra como palmar corto. Corto, no largo. Entonces vamos a ramo profundo. Como ramo profundo va a inervar toda la parte motora. Y obviamente las terminaciones del ramo superficial terminan siendo sensitivas, siempre una rama a cada lado del dedo o cada lado de las falanges, y van a terminar la porción sensitiva. Solo del ramo profundo compromete a todos los músculos a nivel de la mano, la mayoría. De la región hipotenar, que es del meñique, los interóseos son toda propiedad del cubital. De la eminencia tenar, solo es el aductor. Acá, siendo un poco más finos, del flexor corto el as profundo, ¿de acuerdo? Y en cuanto a los lumbricales, así como cuando vimos lo que era el flexor común profundo, tiene 2 para el mediano, 2 para el cubital. Por la simple localización, los 2 hacia afuera son del mediano y los 2 hacia adentro son del cubital. En este caso, si hay 1, 2, 3 y 4, 3 y 4 son del cubital, en este caso hablando de lumbricales, interóseos y hipotenar. ¿Por qué la región tenar, es decir, la del pulgar, solo el aductor es del cubital? Por las maniobras que evalúan. Más adelante vamos a ver función de los nervios. Cuando tú vas a evaluar compromiso del nervio cubital, es para que todos los dedos puedan hacer esa función de aducción entre dedo y dedo, necesitas que se aproxime el dedo pulgar hacia el otro. Y acá ejercer una fuerza de comprensión. Por lo tanto, ¿qué músculo es el que hace esta maniobra? Es justo el aductor del pulgar, ¿no? Es justo este músculo, que como vemos es ahí donde termina, ¿no? La rama profunda del nervio cubital. Mediano. Mismo principio, lo primero que tienen que hacer es ver a grandes rasgos por dónde está pasando. Ya vimos que en brazo pasa de la mano con el cubital, pero en la parte del codo pasa por el centro, ¿sí? Cubital se va por acá y el mediano se va por el otro lado. Listo, igual el paquete vasculo nervioso. Entonces, el nervio mediano no inerva ningún músculo del brazo, de acuerdo, estamos igual que con el cubital, pero a nivel del antebrazo, entre antebrazo y mano, inerva más antebrazo que mano. Y en cubital inerva más mano que antebrazo.
Y para recordar, epicondilitis lateral y epicondilitis medial, sobre todo como estamos pasando por lo que es codo, cuando hablas de epicondilitis lateral de T, estamos hablando de codo de tenista, y epicondilitis medial es codo de golfista. Si en algún momento surge la duda, la inquietud, acuérdense de la T, que es de tenista, ¿sí? Me interesa saber al momento de hablar de lo que es nervio mediano, la epicondilitis medial. Ahora, para el examen, para el libro, es que dice pues codo de tenista, ¿no? Codo de golfista. Si bien es cierto, así es como descubrieron esas patologías, pero al menos en nuestro medio es bastante común encontrar ese tipo de patologías, sobre todo en amas de casa, personas que no están acostumbradas a la actividad física de miembros superiores, pero que lo hacen de una forma extenuante. Entonces, vamos, lo que es nervio mediano, ¿sí? Nervio mediano, compartimiento del antebrazo, compartimiento anterior, parte superficial, intermedia y profunda. Casi toda la superficial del mediano, toda la intermedia del mediano y la gran mayoría del profundo. Entonces, el compartimiento anterior, la superficial, el pronor redondo, pronor mayor, pronor menor, el cubital del cubital. El único del intermedio es el flexor común superficial de los dedos, y del profundo, el flexor común profundo se parte, ¿no? La parte externa del mediano y la parte interna del cubital. ¿Listo? ¿Qué músculo es ese? Es el flexor común superficial. ¿Por qué? Se está originando del tendón común de los flexores. El tendón común de los flexores. Ya, de acuerdo. ¿Algo más? Solo por eso. Ya te devuelvo la pregunta. ¿Qué músculos se originan del tendón común de los flexores? Pues miren, el músculo que estaban describiendo es el flexor común superficial, ¿sí? Entonces, como les comentaba, anatomía, puntos de referencia y estructuras importantes, groseras. Eso tienen que captar en la primera leída. Entonces, ya vimos que cubital se protege con el músculo cubital anterior, ¿sí? De acuerdo. Entonces, el mediano se protege con el flexor común superficial. Pasa por debajo de su haz tendinoso y se protege debajo de ese músculo, ¿no? Cosas importantes es que por debajo de ese músculo va a surgir una rama que es la rama interósea anterior. ¿Sí? Interósea anterior. ¿Rama de quién? Del nervio mediano. Cuando está por debajo del flexor común superficial de los dedos. Es el el nervio interóseo anterior, el que inervia el flexor largo del pulgar, y el que inervia el pronador cuadrado y la parte externa del flexor común profundo. ¿Sí? Eso si es que los quieren agarrar los que leen Gray, porque los que leen Hollins a todo le meten mediano, ¿no? Ya, de acuerdo, pero cuando ya son un poquito más finos y te quieren complicar la existencia y te ponen en las opciones mediano e interóseo anterior, tú sabes que el interóseo anterior es lo que inerva solo el compartimiento profundo. ¿Sí? Vamos. Otra forma que también les puede servir, sobre todo cuando hacíamos la clase de anatomía de superficie, ya, todos me imagino que están su brazo a 90 grados y están mirando justo la parte anterior de su muñeca. Cuando tú empuñas o haces un puño muy fuerte, empuñas muy fuerte, se supone que te vas a dar cuenta que salta un tendón, ¿sí? Cuando a eso añades una flexión de la muñeca, en teoría debiera saltar 2 tendones. Ahora, algunos no tienen el palmar menor, por eso solo salta un tendón. Entonces, eso es importante en anatomía de superficie al momento de colocar la anestesia. ¿Qué pasa si es una persona que no hace, digamos, mucha actividad física, una persona que no tiene muy desarrollados sus músculos? Obvio, no van a saltar todos los tendones. Entre el palmar mayor y el palmar menor, ¿cuál creen ustedes que es más vigoroso o más fuerte, o cuál de los dos tendones es el que saltaría? Que el palmar menor, su tendón del palmar menor estaba más, ¿cómo decirlo?, superficial, más externo. Correcto. Entonces, el mayor y menor es por el vientre del músculo. Entonces, el palmar menor tiene un vientre chiquitito, o sea, digamos, la carne, lo rojo es menos. El palmar mayor tiene un vientre más grande, o sea, es más músculo, más carne. Pero lo largo y lo corto es por el tendón. Entonces, si bien es cierto, el palmar menor tiene menos carne, pero su tendón es más largo. ¿Sí? Por eso es palmar largo.
Y el palmar mayor, su vientre es más grueso, más carne, pero su tendón es más corto. Por lo tanto, de los dos, ¿quién tendría más probabilidad de sobrevivir? El que tenga más carne, o sea, el que tenga más músculo, en este caso. Si en algún momento estás haciendo un estudio de anatomía de superficie y solo ves un tendón, el que, el que salta es el palmar mayor. El que generalmente no se presenta, uno, porque hay personas que no lo tienen y otros porque personas que no hacen mucha actividad física no lo logran desarrollar muy bien ese vientre del músculo, por eso se queda un poco atrófico y solamente es una cuerdita, por eso no salta en la anatomía de superficie, es el menor. Entonces, el que vas a ver es el palmar mayor. Por lo tanto, si tú te mentalizas en eso, cuando a ti te dicen, no, el nervio mediano pasa entre el palmar menor y el palmar mayor, si tú te mentalizas solo en el palmar mayor, sabes que por dentro va a estar el nervio mediano. Entonces, si es que tú en alguna oportunidad, cuando estás en tu práctica, vas a identificar o vas a hacer alguna maniobra para evaluar lo que es el nervio mediano, ahí es donde lo puedes encontrar. De todas las partes de su recorrido donde hemos visto, ahí es donde lo puedes identificar. ¿Sí? Vamos. Acá. Entonces, antebrazo a muñeca. Muñeca, mano. Entonces, esto es lo que les explicaba y tienen que entender también dónde muere cada músculo. En este caso, el palmar menor o palmar largo, porque el tendón más largo muere ¿qué? En el retináculo flexor, ¿sí? Va a formar parte de lo que es el retináculo flexor y parte de lo que es de la fascia de la mano, ¿sí? El nervio mediano pasa por dentro del retináculo flexor, o sea, es decir, si en algún momento hay un proceso inflamatorio aquí, como existe este tendón que va a impedir que esto aumente de volumen o de tamaño, aquí se va a producir un síndrome compartimental. ¿Sí? Ese es el principio del síndrome del túnel del carpo, ¿sí? Que afecta al nervio mediano, que es el único nervio que, como vemos, está por dentro, ¿sí? Y el palmar mayor o es flexor radial del carpo. ¿Por qué es flexor radial del carpo? Porque justamente va a ir a la base del metatarsiano. Siempre los agarran acá. Los tendones del flexor común profundo van en linecita, ¿no? Este es para el 2, 3, 4, 5, ¿sí? 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque el primer dedo pulgar es independiente, tiene casi todo solo. Pero ese es el profundo. Del superficial se arañan las vestiduras. Entonces, acuérdense de Spider-Man, ¿sí? Más o menos haciendo esa maniobra con los dedos. Y estos dos dedos flexionados los estiras. Entonces, por lo tanto, tal cual como están esos dedos, ¿sí? Tal cual como está el dibujo, ¿sí? Imagínense, estos dedos estaban flexionados, pero ahora los está estirando Spider-Man. Entonces, abajo va el 2 y 5 y arriba va el 3 y 4, en ese orden, ¿sí? En ese orden, 2, 5, 3 y 4. Siempre les preguntan eso. Vamos, allá. Otro detalle importante es que antes de pasar por debajo del retináculo flexor, el nervio mediano da una ramita, que es la ramita, es el ramo palmar. ¿Se acuerdan del cubital que daba dos ramitas arriba en el antebrazo, el ramo palmar y el ramo dorsal? Igualito. En el antebrazo, en este caso, de las referencias, antes de entrar al retináculo flexor, da el ramo palmar que inerva la porción sensitiva proximal de la mano de la cara palmar. ¿Sí? Por debajo, yo siempre les digo, cuando pasa el retináculo flexor, el mediano se parte como un pocor. Y va a inervar toda la parte muscular y sensitiva que le compete, ¿no? A diferencia del cubital, no se parte en el superficial profundo, continúa siendo la parte motora de la mano. El único músculo que queda pues, es la región de la eminencia tenar, por lo tanto tiene una rama motora que va para la eminencia tenar, todo lo demás es sensitivo o mixto. Mixto por los lumbricales, ¿sí? Porque si fuera solamente la parte sensitiva, sería chévere, pero como los lumbricales están prácticamente a nivel o por debajo de los interóseos, justo insertados en lo que es el músculo flexor común profundo, son esos nervios, los ramos digitales palmares son mixtos. La rama recurrente motora, que viene a ser la eminencia tenar, ¿no? El abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar, y como vimos, del pulgar, el único que está de azul o el único que va a ser inervado por el cubital es este, no es el aductor corto del pulgar. Finalmente, radial, vamos por ahí, igualito, el mismo juego. Vimos que cubital era posterior, bueno, perdón, anterior y se hace posterior, ¿sí? Este es al revés, este es posterior y se hace anterior. La misma idea, solo que a diferencia del cubital, no tiene un canal específico a nivel del codo, pero sí tiene un canal aquí, ¿no? El canal de torsión en el húmero o es el canal del nervio radial. Entonces, de ser posterior,
se vuelve anterior. ¿Sí? Igual pasa por delante el epicóndilo lateral del húmero y se vuelve anterior. Aquí sí, se va a volver en una rama superficial y en una rama profunda. Entonces, aplicamos el principio que les enseñé. Todo lo superficial generalmente es sensitivo y todo lo profundo generalmente es motor. Y en el nervio radial se cumple. Entonces, la rama superficial del nervio radial que nace después de pasando del epicóndilo lateral, ese es sensitivo. Y el profundo, ese es motor. Entonces, la rama profunda del nervio radial va a inervar lo que son todos los músculos del compartimiento posterior. Entonces, hasta ahí llega Hollins, creo. Pero si agarras Gray, empiezan a hacer todas sus adquisiciones finas. Entonces, nervio radial como radial, así donde está el puntero, como radial, sería el superficial largo y el primer radial. ¿Sí? Cuando se vuelve superficial y profunda, la rama profunda inervaría el segundo radial. Y después de pasar por atravesar ese canalcito, que nosotros le decían el canal de Frozen, por eso les pongo acá para que se acuerden. Pero es de Frozen, ¿no? De Frozen, no es de Frozen, de Frozen, ¿no? Es el canal del supinador, o sea, cuando la rama profunda del nervio radial atraviesa el supinador corto, lo atraviesa, se convierte, esta ramita ya cambia de nombre y se vuelve lo que es interóseo posterior. ¿Sí? Entonces, siempre acuérdense de las referencias anatómicas. El ramo profundo del nervio radial, ¿por dónde pasa? Por el canal de Frozen. Ya, díganle Frozen, no me importa, pero saben que es el canal Frozen. Atraviesa lo que es el músculo supinador corto y cuando lo termina de atravesar, adquiere el nombre de interóseo posterior. En la pregunta les pueden poner que cuando pasa por el borde inferior del supinador corto, o sea, pasando este borde, y adquiere otro nombre. Como tú quieras verlo. Si lo ves por arriba, por abajo, por delante, no hay ningún problema. Lo cierto es que pasa esa estructura anatómica, pues adquiere otro nombre, ¿no? Acuérdense del canal de Frozen, canal supinador. Listo, ramo profundo, lo atraviesa finalmente el músculo, así como el músculo cutáneo atravesaba el coracobraquial, igualito la rama profunda, atraviesa lo que es el músculo supinador, y inerva todo el componente del plano profundo, ¿no? El supinador corto, el supinador, pasando por ese músculo, atravesándolo, por eso está el simbolito del redondo, se vuelve una rama interósea posterior. Listo. Y la rama superficial del nervio radial, y va a componer lo que son los nervios digitales dorsales, ¿no? Todo el componente sensitivo dorsal del nervio radial. Ya. Y al igual que como el cubital se escondía por el cubital anterior, el nervio radial, en este caso el ramo superficial del nervio radial, se oculta por debajo del supinador largo o braquio radial. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuál es el único músculo del compartimiento posterior que es más anterior? A ver, ¿quién está? Baker, Lenin. Sí, doctor. ¿Cuál es? ¿Sabrás? ¿Me apoyas? ¿Cuál es el único músculo, bueno, el músculo del compartimiento posterior que es más anterior? A ver. A ver. Sí, dime. Confianza. El supinador largo. Exactamente. Entonces, como siempre les digo, ¿no? Tu propio cuerpo es tu propio plagio. En este caso, deben entender o deben interiorizar bien lo que es anatomía de superficie. Misma idea. Tú tienes lápiz. Bueno, ya está. Este es tu brazo, ¿sí? Acá está tu mano. Se supone que pones el brazo, el codo a 90 grados, el codo, ¿sí? 90 grados. Tú vas a levantar hacia arriba. Vas a tratar de llevar estos 90 grados, vas a tratar de volverlo cero. Sí, vas a flexionar el antebrazo. Flexionar el antebrazo. Otra cosa, no es lo mismo flexionar el antebrazo que flexionar el brazo. Siempre confunden eso. Pues es importante en las primeras clases en las que se hacen anatomía de superficie
y la introducción. Ya bueno, si vas a disminuir el ángulo de 90 grados que es a nivel del codo, si tú ejerces aquí una oposición o una fuerza y luchas contra esa fuerza, sobre todo cuando la mano esté en un sentido lateral en que el pulgar está hacia arriba y el meñique está hacia abajo, al querer levantar la mano, acaba de saltar un tendón y un músculo. Ese es el tendón y el vientre del supinador largo. Es del compartimiento posterior, mira, está inervado radial, pero se nota en la parte anterior. ¿Sí? Otro detalle importante, que la parte superficial del nervio radial termina formando la parte superficial de la tabaquera anatómica. Listo. La tabaquera anatómica se forma por el tendón del aductor largo del pulgar, abductor, bueno, es abductor, ¿no? Pero para que nos entendamos en buen cristiano, abductor, que es el separador del pulgar, es el extensor corto del pulgar, y por dentro, en realidad, por la posición anatómica, sería el extensor largo del pulgar, ¿sí? Estos dos tendones, el extensor largo, cubriendo la tabaquera anatómica, lo que es el ramo superficial del nervio radial, y en su interior, ¿a quién tenemos? ¿Qué arteria es esta? ¿O por qué es importante la tabaquera anatómica? Radial. Ah, ¿cómo? Dímelo. Es la arteria radial para el pulso. Correcto. En realidad nosotros medimos el pulso a nivel del canal radial, ¿no? Que es acá adentro, en la cara anterior del antebrazo. Pero ahí justo donde tú estás mirando el pulso o estás tomando el pulso, justo ahí, rodeando lo que es la apófisis estiloides de la parte externa del radial, da su vuelta y se pone en la parte dorsal de la mano, ¿no? Incluso rodea lo que es la base del primer dedo y va a formar lo que es la parte del arco arterial profundo de la mano. No sé si han hecho vasos. Entonces eso explica por qué el cubital forma el arco superficial y por qué el radial forma el profundo, porque da la vuelta rodeando al hueso radial y se mete adentro formando el arco profundo. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de sacar un AGA, al menos para mí, el identificar la tabaquera anatómica, ver dónde está haciendo el quiebre la arteria radial, me da una orientación de dónde clavar, porque yo veo que ustedes siempre clavan acá, pero si la arteria radial ya dio la vuelta acá atrás, no tiene sentido que lo sigas clavando ahí. Vamos, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Han entendido algo? Nada. A ver, Pablo Manuel Calderón. ¿Está por ahí? Sí, doctor. ¿Cómo estás? Nervio cubital en el antebrazo. ¿Inerva más? Menos. 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 ¿Qué músculo inerva el cubital en el antebrazo? La porción interna del flexor común profundo y el cubital Correcto. anterior. Correcto, de acuerdo. Pernetta para. Verney, perdón. ¿Aló? Ya. Shelby, Alessandra. ¿Está por ahí? ¿Aló? Sí, Ya, Shelby. ¿Qué nervio pasa por el canal de Frozen? Bueno, Froce, sin la N, Frozen. Pero para que se acuerden. radial. Ya, correcto. Ya está. Entonces, sigo teniendo la esperanza de que me están escuchando. Ya, entonces, el entender la descripción, el recorrido y las partes de los componentes de las estructuras anatómicas es solo el 50%. Si su meta o si su intención es formarse para tener una buena práctica clínica, tienen que asociarlo todo con una función o entender el por qué estás estudiando tal o cual cosa. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta segunda parte? Vamos a hablar más de lo que sea el examen físico de los nervios de la mano. A grandes rasgos, y lo que tienen que saber sí o sí, pues el tema de
incluso en la residencia preguntan esto, el tema de los signos semiológicos de lesiones de los nervios, de los nervios del plexo braquial, pero su semiología a nivel de la mano, ¿no? Entonces, en el nervio cubital forman una C, ¿se dan cuenta? Esto forma una C de cubital, y esa es la mano en garra. El mediano es la mano del predicador, mano de mono, mano simiana, depende de lo que tú leas, o la bibliografía que tú sigas. Ahora, si yo soy, ¿cómo se llama? Fregado, no sé. Hay incluso mano en garra, hay una bibliografía, o bueno, si buscas Wikipedia, te va a decir mano en garra del cubital y mano en garra de mediano. Pero el consenso es que sea mano del predicador del mediano, ¿no? Y la mano de lesión del nervio radial es la mano en gota. Listo. Ya lo tienen bien clarito esto. En rasgos cubitales casi toda la mano, excepto la región tenar, ¿no? La región tenar, que la mayoría es del mediano, excepto aquí, mitad con los lombricales. Nervio cubital, mano en garra, ¿sí? La C del cubital. Entonces, ¿qué deben entender primero? El nervio se lesiona en aquella situación, en aquel lugar en el que es más superficial o es más vulnerable. En antebrazo y mano, el primer lugar de donde se puede lesionar el nervio cubital es justo en la parte donde está pegadito al hueso o se expone al hueso, que es en el surco epitróqueo-lecraniano, como hemos visto, ¿sí? Aquí, surco epitróqueo-lecraniano. El lugar más frecuente de lesión del nervio cubital es aquí. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, a mí sí me ha pasado varias veces, dos situaciones. Una, estás caminando y te golpeas con el filo de una carpeta y justo con el codo, pues, ¿no? O chancas muy fuerte el codo y no sienten como una corriente eléctrica, o estás echado en tu cama de costado, apoyado sobre un brazo, y al rato se llega a adormecer. A quienes les haya pasado se van a dar cuenta, uno, si te has golpeado, sientes una corriente que va por todo tu antebrazo y termina en los dedos, y los que están echados de costado y se les adormece el brazo, se van a dar cuenta que clarito se les adormece el quinto y el cuarto dedo. Es precisamente porque es en esta zona, a ver si ustedes mismos ahorita se tocan el codo, el epicóndilo medial, van a sentir clarito ahí el surco epitróqueo-lecraniano, y justo ahí mismo, ahí merito, está el nervio cubital. Entonces, ahí es bastante susceptible de lesión. Ahora, aquí deben entender, ya para los que, ya orientándolos como para su examen en AN, como para su examen de residencia, deben entender o tener clarito los ligamentos, porque eso pueden ocasionar lo que son los síndromes compartimentales. Entonces, aquí, el primero que quiero que sepan, o por lo menos que tengan en mente al momento de que lo vayan a estudiar, es el ligamento de Osborne, ¿no? Entonces, el lugar más común de compresión de ese nervio es a nivel del ligamento de Osborne, ¿sí? Aparte de la lesión traumática de la que hemos conversado, en cuanto a un problema compresivo del nervio, es el ligamento de Osborne. Precisamente, ¿por qué? Porque no hay o no genera o no permite la distensión de esa zona en caso se haya inflamada la zona. ¿Sí? Entonces acá lo describe, ¿no? Forma el techo del túnel cubital. ¿Ves? Acá surge otro túnel, el túnel del cubital. El techo del túnel del cubital. ¿Se acuerdan que cuando hablamos, decíamos, no, a través de qué estructura ósea pasa el cubital, de ser anterior a posterior, y es decir, que alguna bibliografía decía el canal del surco cubital? Es por eso, porque la literatura moderna trata de simplificar todo. Entonces, al ser, digamos, una zanja, es canal, pero cuando ya tiene techo, se le denomina túnel, ¿sí? Entonces, el suelo está formado por el ligamento colateral medial, la cápsula articular coil y la olecra, ¿sí? Entonces, y el techo lo forma el ligamento de Osborne. Vamos. ¿Qué tienen que entender aquí? Que cuando tú realizas la flexión, o sea, cuando el antebrazo se flexiona, ese túnel cubital disminuye, la luz disminuye y se flexiona el flexor cubital del carpo. Entonces, para buen cristiano, si vemos aquí el canal, el túnel del nervio cubital, si tú flexionas, haces esta flexión del codo, este espacio se reduce. Por lo tanto, si aquí hubiera un proceso inflamatorio del tendón, de la grasa, de lo que fuere, y acaba de generar cierta presión, tú al disminuir el espacio, en este pequeño espacio va a aumentar la presión, por lo tanto existe una lesión del nervio cubital, o va a presentarse lo que son las manifestaciones clínicas de una compresión de ese nervio.
Otro punto clave que tienen que entender es que cualquier cosa se puede inflamar. Se infla el tendón, se infla la vaina tendinosa, se infla la grasa, se inflama el nervio, todo se puede inflamar. Entonces, primer punto que pudiera generar alguna compresión, ligamento de Osborn. La otra es, ya siendo un poquito más raro, es lo que menciona la arcada de Struders, ¿no? Estructura aponeurótica o músculo aponeurótica que se extiende desde el tabique intermuscular medial hasta la cabeza medial del músculo del tríceps. Es un canal fibroso en la superficie medial del tercio medio e inferior del brazo, formado por la cabeza medial del músculo tríceps. Este es el tríceps, ¿sí? Este es el tríceps. Cabeza medial, porque está para adentro, para la línea media del músculo tríceps braquial. Y su expansión aponeurótica. O sea, digamos, es la aponeurosis del tríceps, solo que se va a ir al tabique intermuscular medial, ¿sí? La porción aponeurótica del tríceps que se va a ir hacia el tabique intermuscular medial. Este es en realidad la arcada de Strudens. Algunos le dicen que simplemente es que una prolongación nerviosa, perdón, una prolongación aponeurótica, que en realidad no existe esta arcada, pero sí está descrito. Vino por aquí, me gusta mucho más esta imagen, ¿sí? La porción aponeurótica del tríceps, del músculo tríceps, que va o trata de unirse a lo que es el tabique intermuscular medial, ¿sí? Esta es la arcada de Struders. Por lo tanto, mismo principio que el ligamento de Osborn, si hay un proceso inflamatorio en esta zona, hay mucha actividad, se genera cierto aumento de presión en esta zona, al existir ese ligamento o esa arcada va a impedir la distensión de esa zona, por lo tanto hay compresión del nervio cubital. Cuando tú estás describiendo músculos del brazo, hay un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. A nivel del brazo es importante saber dónde nacen o cuáles son los puntos de referencia del tabique. En este caso, el tabique intermuscular interno, que es este que estamos justo hablando, que es donde se va a unir la porción aponeurótica del tríceps, que forma la arcada de Strudens. Puntos de referencia de dónde nace a nivel proximal y dónde termina a nivel distal, ¿sabes? Entonces, si yo encuentro una lesión del nervio cubital en esta zona, todo el compromiso motor y nervioso es de aquí hacia abajo, siguiendo al nervio. Por lo tanto, ¿habría compromiso sensitivo? Sí, de la porción distal, cara dorsal. Sí, porción distal, cara dorsal. Porción distal, perdón, este es dorsal, este es palmar. Y la porción motora. En este caso, en el antebrazo casi no se va a sentir lo que es del cubital anterior, más se va a sentir compromiso a nivel de la mano. Entonces, cubital, enfóquense o por lo menos recuerden que más importante es la mano. En este caso, ahí está el nervio cubital anterior a nivel del antebrazo, de acuerdo, correcto. El cubital anterior está, mírenlo, cubital anterior, nace el tendón común de los flexores, correcto. Y su función, o su principal función va a ser lo que es la flexión. ¿La flexión de quién? De la mano o de la muñeca, ¿sí? Cuando hablas de movimientos, el movimiento de tal estructura es por delante y por atrás está la articulación. En este caso, si el que se mueve es la mano, la articulación es la muñeca. Si se mueve el antebrazo, la articulación es el codo, ¿sí? Por eso es que les decía al comienzo, no es lo mismo flexionar el brazo que flexionar el antebrazo. Y esa es otra agarrada, en anatomía de superficie o cuando hagan su seminario. Al menos a mí me hacían, a ver, demuéstrame los 8 o 9 movimientos del hombro y eso que la agarrada siempre era, a ver, flexiona el brazo y siempre cometían ese error. Entonces, al flexionar lo que es la muñeca, hace una desviación radial cubital, ¿no? La desviación radial, la desviación cubital. En este caso, como es el cubital, es una desviación cubital. Todavía me salió radial, es la desviación cubital. Y a nivel de lo que es mano, lo más importante son los lumbricales. Vamos acá. En antebrazo, los otros componentes musculares que inervaba lo que es el nervio cubital era el flexor común profundo. ¿Sí? Digamos su parte interna, como vemos aquí, ¿sí? Su parte interna. Por lo tanto, y como toda anatomía tiene lógica, los dos tendones internos son los que son propiedad del nervio cubital, como vemos aquí. ¿Sí? La parte lateral para el mediano, la parte interna para el cubital. Dicho esto,
Del flexor común profundo es de donde nacen los lumbricales. Por eso es que el primer y segundo lumbrical es el mediano y el tercero y cuarto es el cubital. ¿Qué es lo que hace el flexor común profundo? Hace la flexión. ¿De qué falange es esta? A ver, no sé quién me describe esto. Obviamente es flexión de los dedos, ¿no? Pero que, al menos tratando de complicar un poco la existencia, flexión, ¿de qué falange es esta? Milagros, Catherine. Media. Intermedio. Ya. Proximal, medio y distal serían los falanges, ¿no? Falange proximal, medio y distal. En este caso sería flexión del falange proximal, ¿sí? Porque esa es la articulación. Y ahora, ¿por qué sería o por qué estaría sucediendo eso? Es precisamente porque, miren el músculo y el tendón, ¿dónde va? Va a la base del falange distal. A veces también les preguntan eso, ¿no? La disposición de los tendones del profundo es único y llega hasta la base del distal, y del superficial se abren dos haces laterales de la base de la falange del distal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces el profundo, único y llega a la base del distal. Y el superficial, que son estos tendoncitos que están cortaditos, se abren en dos haces y terminan en el medio. Eso es completamente opuesto cuando hablamos de los extensores. Porque si tú pones a pensarte que esto fuera al revés, no podrías flexionar de esta forma los dedos. Entonces, si tú quieres evaluar lo que es el flexor común superficial, ¿dónde estás? Miren aquí ya. Este es el flexor común superficial, ¿sí? Flexor común superficial, el que está cortado en dos haces. Si esto jala, va a ser flexión del medio, ¿sí? Del falange medio. Si el profundo se contrae, va a flexionar el distal, ¿sí? Entonces, si tú quieres evaluar el flexor común superficial, siempre generas una oposición y que el dedo es la maniobra de flexión. Si tú quieres evaluar el profundo, siempre teniendo en mente que hay una parte del cubital y una parte del mediano, tratarías de ejercer una presión, o sea, anulas este movimiento del superficial para que solo se mueva o solo evaluar la flexión de la falange distal, porque el profundo llega hasta la base de la falange distal. Y la parte más importante es de los lumbricales, porque acá viene su agarrada. Entonces, uno, que les preguntan cuáles son los movimientos que realiza los músculos lumbricales. Y todos, nadie sabe. O los confunden con los nervios, o perdón, con los interóseos, que no tienen nada que ver. Entonces, este es el movimiento que realizan los lumbricales. ¿Cómo se llamaría esta flexión? Luz, mi luz, caso do mayor. Este movimiento, digamos, el de flexión, ¿cómo lo describes? O sea, ¿qué se está flexionando, en otras palabras? Articulaciones metacarpofalángicas. De acuerdo, de acuerdo. La flexión de la articulación metacarpofalángica. O la flexión de los dedos, en realidad. Porque estás moviendo todo el dedo, ¿sí? Pero lo correcto es la flexión de la articulación metacarpofalángica, correcto. O de la falange proximal, ¿sí? O poner en 90 grados los dedos en relación a lo que es la palma. Segundo, todo músculo que pierde inervación con el tiempo se atrofia. Todo músculo que pierde inervación con el tiempo se atrofia. Por lo tanto, disminución de los interóseos y disminución de la eminencia hipotenar, en este caso por lesión del cubital. Entonces, esto es una de las cosas más importantes en cuanto a la evolución del nervio cubital. Estas maniobras. Entonces, el signo de Froment, ¿sí? ¿Qué significa? Algunos escriben el signo de Froment como hacer el signo del OK, ¿ya? Pero es mucho mejor, o está mejor descrito cuando utilizas una hojita de papel. El signo de Froment se va a utilizar en este y en este. ¿Qué significa? Que como les expliqué al comienzo, el único músculo que aproxima el primer dedo hacia los otros dedos es el aductor del pulgar, ¿sí? Y está inervado por el cubital. Por lo tanto, si está sano o está vigoroso o está funcional ese músculo, va a aproximar el pulgar al otro dedo, al segundo dedo, ¿sí? Y va a hacer esta posición de los dedos con toda la fuerza del mundo.
Pero cuando este músculo aductor está debilitado, por lo tanto necesita apoyo de los flexores, y es por eso que va a hacer esta flexión adicional. Este es un signo de enfermedad positivo y me ayuda a sospechar de que hay lesión del nervio cubital. Vamos al segundo paso. Y también se le considera signo de Froment. Cuando tú hablas de los interóseos, tanto palmar como dorsal, todos son potestad del nervio cubital. Entonces, los interóseos palmares se encargan de la aducción. Recuerden que en la mano existe su propio plano. En mano y pie tienen su propio plano. Ya no es el plano de la descripción, posición anatómica que conocemos. En este caso es una línea que atraviesa el tercer dedo, ¿sí? Por lo tanto, interóseos palmares lo acercan todos los dedos al primer dedo y los interóseos dorsales los alejan, ¿sí? En este caso, mismo principio. Estos interóseos aproximan. Entonces, el quinto lo aproxima al cuarto, el cuarto lo aproxima al tercero y el segundo lo aproxima al tercero. Todos a la línea media de la mano. Y en este caso, ¿cuál es el único que podría aproximar el pulgar al segundo dedo? El aductor corto del pulgar. Por eso es que es inervado por el cubital, porque el cubital se encarga de juntar los dedos y de separarlos. Juntar los dedos y separarlos. Misma intención. Si tú quieres evaluar los interóseos dorsales que abren la mano, ejerces una posición y los evalúas. Pero lo más documentado, lo más preguntado, es la evaluación de los interóseos palmares. Ya evaluamos el aductor corto del pulgar. Y ahora, para evaluar los interóseos palmares que aproximan los dedos al dedo del medio o al tercer dedo, entonces pongo una hojita de papel, le digo que aproxime los dos dedos, evalúo este, que estés evaluando los interóseos, y si es que están bien, están sanos, están correctamente inervados, pues va a haber esa presión, esa retención del papel, pero si no, va a ceder y no lo va a poder agarrar el papel, ¿no? Allá. Y otra cosa, en cuanto a lo que son los lumbricales, ¿no? Nacen del flexor común profundo, ¿de acuerdo? Diferencia entre los del primero y segundo, tercero y cuarto, es que el primero y segundo tienen un vientre, el tercero y cuarto tienen doble vientre, y hacen este movimiento de la flexión metacarpofalángica, correcto, hasta aquí todos estamos bien. ¿Por qué se confunden con los palmares? Hasta el momento no entiendo por qué, pero para que les tengan la idea clara, es que deben entender su origen y su inserción. Su origen ya vimos el tendón, ¿sí? El tendón. Pero su inserción es en la vaina tendinosa de los extensores. Termino por acá. Ese es el umbilical, ¿sí? No confundan. Este es el umbilical. Este es el umbilical. Va a la base de la falange proximal, ¿sí? Esta vaina tendinosa tiene todo lo que son el componente extensor. Entonces, si bien es cierto, yo al jalar esto, hago que estos dos se flexionen, o sea, la articulación metacarpofalángica se flexione, pero como tiene componente de la vaina extensora, hace que esto y esto trabajen. Por eso es que hace ese movimiento de flexión de 90 grados, ¿sí? Flexiona la articulación metacarpofalángica por su inserción distal, pero gracias a que está conectado con la vaina extensora, es que los dedos están completamente extendidos, porque si no sería una garrita, pero no, prácticamente se dibuja con 90 grados. ¿Sí? Esta inserción del umbilical, yo contraigo el músculo, esto se flexiona la articulación metacarpofalángica, pero al mismo tiempo también se están contrayendo los extensores por su compromiso, por su continuidad con la vaina. Listo. Y finalmente, en lo que es relacionado al cubital, nosotros ya sabemos que toda esa porción sensitiva es el cubital. La diferencia es que justo el cuarto dedo, la porción interna del cubital, la porción externa del mediano. Y se preguntarán por qué la mano en garra. ¿Por qué es la mano en garra? Simple y sencillo. Tú evalúas todos los movimientos de la mano o los compromisos nerviosos pidiéndole al paciente que empuñe, ¿sí? Ahora, señor, por favor, empuña la mano. Listo. Entonces, aquí, como verán, quiere empuñar la mano, ¿sí? Pulgar es enteramente el mediano, va a empuñar tranquilo. El segundo y tercero, casi todo es del mediano, va a empuñar tranquilo. Pero el cuarto y el quinto es el problema, ¿sí? Primero, como el cubital está lesionado, el cuarto y quinto lumbrical lesionados. Por lo tanto, no hay flexión metacarpofalángica. Entonces, los dedos se quedan abiertos, ¿sí?
Y segundo, el flexor común profundo. Por lo tanto, la última falange queda distendida, entonces no puede hacer ese signo de garra. Entonces, cuando tú haces puño con la mano y estás lesión del nervio cubital, se te quedan, entre comillas, extendidos el cuarto y el quinto dedo. ¿Sí? Por lesión de los umbilicales y el flexor común profundo. El otro lugar de lesión del nervio cubital es justo a nivel del canal de Guyon. Acá vimos que está protegido por el músculo cubital, pero acá se vuelve a ser es casi superficial, ¿no? Síndrome del canal de Guyon, formado por el pisiforme medialmente, ya le explicamos que está el pisiforme. Perdón. El gancho del ganchoso lateralmente, el piso está formado por el ligamento transverso del carpo y el techo es el ligamento palmar del carpo y el músculo palmar corto que ya vimos, ¿no? El único músculo inervado por el ramo superficial del cubital, el palmar corto. Genera un espacio, una zona anatómica que es inextensible por los temas tendinosos y óseos, por lo tanto, si aquí hubiera algún proceso inflamatorio, va a comprimir el nervio. Sensibilidad. Obviamente, si la lesión es a ese nivel, la lesión es a nivel del canal de Guyon para allá, toda la parte motora y sensitiva de esa zona se compromete. Entonces, la parte sensitiva de los dedos y la parte motora del meñique, ¿no? También están lesionados lo que son los interóseos. Nervio mediano, mediano del predicador. ¿Dónde es más fácil que se lesione el nervio mediano? O lo más frecuente es justo aquí, a nivel del retináculo flexor. Listo. Ahí lo vemos, ¿sí? A nivel del retináculo flexor. Por lo mismo, porque acá el canal del túnel del carpo, porque ya está cerrado, es un circulito, forma una zona inextensible que cualquier proceso inflamatorio, aumento de presión en esa zona, va a lesionar. El primero a lesionar es al nervio, ¿no? Igual, sensibilidad, la mayor sensibilidad es de la palma de la mano, ¿sí? Primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo, y en la región dorsal, los extremos distales, ¿sí? Los extremos distales. Todo lo demás es del nervio radial. Aquí otra agarrada. Sobre todo esto sí lo he visto en Gray. Cuando hay una lesión del síndrome del túnel del carpo, ¿cómo lesiones o cómo diferencias de una lesión alta? Es precisamente por este ramito palmar, ¿sí? Si nos damos cuenta, el ramito palmar sensitivo del mediano lo da antes de lesionarse o antes de pasar por el retináculo flexor. Entonces, si tú eres fino, eres anatomista de corazón, semiológicamente lo puedes identificar porque la sensibilidad a nivel de la parte proximal en la muñeca, esto está conservado. Pues acá sigue sintiendo normal, pero aquí serían las parestesias. Igualito en el nervio cubital. Si la lesión se da en el canal de Guyon, tanto esta ramita palmar como la ramita dorsal estarían respetadas, porque la lesión o las parestesias solo se sentirían aquí. Porque recién pasando el canal de Guyon es que dan esas ramitas sensitivas. Entonces, ya vimos en cubital el test de Froment. Ahora aquí en nervio mediano vemos el test de Tinel. Mismo principio. Aunque suene un poquito masoquista, cuando tú evalúas a un paciente tienes que desencadenar el dolor. Entonces, ¿cuáles son los puntos de referencia para ubicar el nervio mediano a nivel de la muñeca? Doctor, es en el lado interno del palmar mayor. Ahí está, listo, correcto. O entre los haces tendinosos del palmar mayor y el palmar menor, ¿no? Pero el que nunca te va a fallar es el mayor, ¿sí? El que nunca te va a fallar es el mayor. Entonces, si es que se evidencian los dos tendones, en muy buena hora. Pero si solo se evidencia uno, tienes que tener en mente que está por dentro. ¿Sí? Por dentro. En este caso, entre los dos tendones, lo identificas al mediano. Aquí el dibujito o la técnica fue descrita pues con un percutor, ¿no? Pero si tú haces esto, pues el paciente te va a botar la mano, te va a agredir. Lo que normalmente nosotros hacíamos era percutir con el dedo. Entonces, al momento de generar esa presión extra en esta zona que está inflamada, va a desencadenar el dolor y justamente las parestesias va a ser justo en la zona del nervio mediano. Ese es uno. Otros prefieren no ser tan agresivos y evitarse problemas con el paciente y usan el test de Fallen. Fallen significa decaer, ¿no? Fallen. Entonces, haces esta maniobra en la cual mantienes las muñecas flexionadas, unidas por el dorso en 90 grados por 1 minuto. ¿Sí?
Después del minuto le dices al paciente que deje de flexionar las muñecas y, y él te va a describir que va a sentir toda esa porción del primer, segundo, tercero y parte del cuarto dedo adormecida y dolorida. Incluso hay algunos que ni siquiera la pueden doblar la muñeca. ¿Qué es lo que estamos buscando? Comprimir la zona donde está el nervio mediano para desencadenar el dolor. La parte motora es del primer dedo, todo del pulgar. Si hay una lesión del nervio mediano, va a haber una disminución, una atrofia de los músculos de la eminencia tenar. Ahí está, acá había otra que les gustaba preguntar. Erika Pacompía. Sí, doctor. Ya está. ¿Me podrías describir cómo es el movimiento de oposición del pulgar? Gracias al músculo abductor del pulgar, podemos oponer a los otros dedos. A ver, un poquito más fino. ¿Está bien? ¿Estás por ahí? Más fino. Un poquito más elegante la descripción, a ver. Es el movimiento en el cual, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Movimiento de posición del pulgar. En el cual el músculo abductor del pulgar. El opositor del pulgar, ¿eh? El aductor aduce, el abductor abduce, el opositor opone. Ya, el opositor se contrae, chévere. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿cómo me describes lo que ves? ¿De dónde a dónde va el pulgar? ¿Se levanta? ¿Cómo Se así? Se aproxima. aproxima. Eso es aducir. Se- O ah, lo aproxima a dónde, a ver, de repente tienes la idea, pero yo estoy con otras palabras. ay, Eso es pregunta de Nanga. no. Ay, no. No lo sé escribir, doctor, lo siento. Mira, y justo cuando tú evalúas la oposición del pulgar, es este dibujito, ¿sí? Es llevar el pulpejo del primer dedo hacia los pulpejos de cualquiera de los otros 4 dedos, ¿sí? Eso es la oposición. El pulpejo del primer dedo al quinto, al cuarto, al tercero o al segundo. Eso es lo que hace la oposición. No es lo mismo aducir, ¿sí? Miren el puntero, abducir, aducir, acercar a la línea media de la mano, que es la línea que atraviesa el tercer dedo. Y abducir, alejar el dedo, pero de la línea media de la mano, que es la línea que pasa por el tercer dedo. Eso es diferencia. Mano y pie son independientes de la descripción anatómica que ya han estudiado. Entonces, eso es oposición. Dicho de otro modo, ¿cuál es el único dedo que tiene inervación o participación de los 3 nervios? El pulgar. Se aproxima por el cubital, se opone por el mediano y se extiende por el radial. Listo. Hacemos. Igualito, misma idea, los interóseos. Ya me entendieron bien de los del cubital. Ahora vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que son los del mediano. El primer y segundo lumbrical hacen el mismo movimiento, flexión de la articulación metacarpofalángica, solo que es primer y segundo lumbrical, ¿sí? A diferencia del tercero y cuarto, solamente tiene un vientre. Entonces, aquí el haber repasado eso explica por qué de la mano el predicador. Entonces, si tú le vas a decir al paciente que flexione la mano, ¿cuáles son los dedos que se mueven porque están sanitos? El cuarto y el quinto. Pero el primero y segundo y tercero, que son potestad del mediano, no van a poder realizar ese movimiento. ¿Por qué? Primero, no va a poder hacer la oposición, porque para hacer un puño tienes que hacer la oposición del pulgar. Al final se flexiona, flexiona, flexiona y por último se opone. Lumbricales para hacer la flexión metacarpofalángica. Y del flexor común profundo, porque inerva estos, el segundo y tercer dedo, no van a poder flexionar la falange distal. Incluso también el flexor común superficial, porque tampoco va a flexionar lo que es la falange media. Entonces, por lo tanto, si tú le dices al paciente que flexione toda la mano, flexione el quinto, flexione el cuarto, porque están sanitos por el cubital, pero estos 3 no se pueden flexionar y este no se puede oponer. Y esta es la mano del predicador. Entonces, que empuñe la mano del cubital se desgarra, mano en garra, y la del mediano, que no puede moverse el primero, el segundo y el tercero, se quedan extendidos y por eso es la mano del predicador.
porque dice la leyenda urbana que antes de que el cura te bendiga, hacía ese gesto con la mano, ¿no? O bueno, cuando antes de predicar. Y para terminar, el último nervio, el nervio radial, mano en gota. El nervio radial se lesiona más frecuentemente en el húmero, más en el brazo, precisamente por lesión traumática y a nivel del canal de torsión, ¿no? Como estamos viendo aquí. Obviamente se compromete toda la porción sensitiva de brazo, antebrazo y mano, y al mismo tiempo todo el componente motor. En cambio, en radial es recontra fácil porque todo lo posterior es del radial. Todo lo posterior es del radial. Aquí. Entonces, acá hay aquí una, ¿cómo se dice? Una particularidad. Las dos causas más frecuentes de neuropatía compresiva en miembro superior son el síndrome del túnel del carpo. ¿Qué nervio es ese? Doctor, ¿podría responder? Vamos, lánzame. No soy, soy David. Mediano, Ya, si es túnel del carpo. ¿Cómo? Mediano, si es túnel del carpo. Correcto. Entonces, en orden de frecuencia, el más frecuente de lesionarse es el mediano, síndrome del túnel del carpo. El segundo es el cubital, pero a nivel del canal de Gullón, en la muñeca. Estamos hablando de síndromes compresivos, ¿sí? De neuropatía compresiva, mejor dicho, neuropatía compresiva. Ya siendo un poco más finos, ya teniendo en mente que ya tiene bien clarita la anatomía, en tercer lugar está la neuropatía compresiva del nervio interóseo posterior a nivel del codo, que es el síndrome de la arcada de Frost. ¿Se acuerdan del dibujito de Frozen? Que nosotros le decíamos Frozen, pero de Frost, igualito. Si hay un proceso compresivo a ese nivel, o hay una lesión, un proceso inflamatorio en esa zona, o aquí, en el nivel del canal, o en esa arcada, va a haber lesión ¿de quién? Del nervio interóseo posterior. ¿Por qué? Porque cuando pasa por ese músculo, o cuando atraviesa lo que es el supinador corto, se denomina interóseo posterior, ¿sí? Ahí ese nivel, ahí está, marcadito, ¿sí? Canal de Frost, para que lo sepan. Listo. Siempre me gustaba terminar mis exposiciones con una frase, a mí me ayuda bastante, soy salesiano de corazón, y siempre algo que pudiera quizás contribuir a su jornada de aprendizaje, que en realidad es bastante compleja y bastante complicada, sobre todo en este tema de la pandemia, ¿no?